mi nombre es Carmela Morao y hoy te quiero contar cómo pasé de una católica tradicional a una católica muy pasional. Nací para la gracia de Dios, nací y crecí en una familia católica practicante. Mis papás, personas de mucha fe, vienen de familias de fe también. Me inculcaron ir todos los domingos a misa, iba casi siempre obligada, porque no entendía bien, ¿verdad?, de qué se trataba. Soy la menor de mi casa, tengo una hermana que me lleva 4 años y medio. En mi casa siempre, la verdad es que mi hermana es un ejemplo tan bueno. Es una persona muy prudente, muy inteligente. La verdad es que mi hermana tiene muchas virtudes. Y estoy yo, que yo tengo un temperamento muy particular, yo tengo un temperamento muy sanguíneo con colérico, yo soy como un volcán de emociones. Y entonces, claro, fue difícil y fue duro para mi papá, pues venían casi 5 años criando a una niña de una manera, y vengo yo, y que soy toda revoltosa, y les costó un poco, ¿no? Y los entiendo, y claro que sí. Pero siempre buscando, como soy una persona con ese temperamento, siempre buscaba como el gozo, la alegría, porque yo tenía que llenar todos esos deseos que yo tenía, y siempre buscando, la alegría, la algarabía. Entonces me gustaba mucho bailar y la música, y siempre hablaba alto, y siempre estaba en todos los actos del colegio, siempre buscando miradas, siempre buscando aprobación en todo y en todas partes. Así voy creciendo, y también creciendo con la idea un poco de que tenía que cambiar porque algo estaba mal, que tenía que tranquilizarme, que no podía ser tan efusiva, que tenía que callarme un poco porque no podía hablar tanto, porque tenía que ser más prudente, porque tenía que estar, si iba a una fiesta, tenía que estar más tiempo sentada, porque no podía bailar todo el tiempo y toda la noche, y no podía correr de aquí para allá y de allá para acá, y tenía que calmarme. Así fui creciendo con esa idea, ¿verdad? Llego a unos días para cumplir 17 años a Caracas, la capital de Venezuela. Yo soy venezolana, y a estudiar la carrera de Derecho, porque quería ser abogada. Porque era tan peleona que es que la mejor carrera, no paras de hablar, eres peleona, que tú tienes que estudiar Derecho, porque definitivamente pues naciste para ser abogado, para defender a las personas. Y con esta idea fui a estudiar Derecho. Cuando llego allá me veo, primero pues con la libertad, segundo con los mejores lugares para bailar, tercero con un grupo de amigos, porque era una persona muy amiguera, siempre buscando aprobación. Así fui calle, mundo. Y me conocía todas las discotecas de Caracas, bailaba y bailaba hasta que salía el sol. Eso sí, desde la discoteca a mi casa, siempre con las jaculatorias del Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Mi mamá es muy devota al Sagrado Corazón de Jesús, y yo soy un poquito miedosa. Entonces, cuando salía de la discoteca y iba a la casa, yo rezaba. Pero siempre, pero a la iglesia nada más para ir los domingos, ¿no? Sin embargo, ahorita, y viendo hacia atrás y conversando con amigas, ellas me dicen, pero es que tú siempre tratabas de invitarnos a misa, llevarnos el mensaje de Jesús, porque para mí siempre fue bonito hablar de Jesús, pero para mí Jesús, Dios Padre, la Santísima Trinidad, estaba arriba, en el cielo, era un Padre que me veía desde arriba y desde afuera, no era como un amor encarnado, como un amor vivo, no, ese no era el concepto que yo tenía, ni así vivía yo mi fe. Así transcurrieron mis 5 años de carrera hasta que el último semestre conocí a mi esposo, a Orlando, quien es un temperamento mucho más calmado, y por eso, y para la gloria de Dios,
tenemos 14 años de matrimonio. Fruto de este matrimonio nacieron 3 hijos y uno en el cielo. Miguel Ignacio tiene 12 años, Francisco Andrés con 9 años y Santiago David con 6 años, 3 regalos de Dios, y mi bebé Santito, que está en el cielo, que ya tiene 1 año, en la casa del Padre. Pues hace 8 años, en una crisis muy grande, familiar, una crisis de la familia de mi esposo, o sea, no con nosotros, pero una crisis de mi esposo, en su familia, murió mi suegra, con esto vino el caos, además que Venezuela estaba pasando por un momento político, social y económico muy, muy difícil, y de mucha escasez. Decidimos venirnos a estudiar acá a los Estados Unidos. Mi esposo decidió especializarse más en su carrera y nos vinimos a estudiar para acá. Cuando llegamos aquí a este país, pues lo primero que buscamos es una iglesia católica. Para ese momento nada más tenía mis 2 hijos, a Miguel y a Francisco. Mi hijo mayor tenía en ese momento 4 años. Llegamos acá a la iglesia, Dios me trajo a una parroquia con mucho sentido de comunidad, una parroquia con que su misión es mucho de formación, por ende hay mucha charla, retiro. Conozco un grupo de personas que hoy en día son mis amigas, de muchos valores que me inspiran mucho, mucho en la fe. Sin embargo, yo viviendo esto, conociendo esto, todo estaba acá, pero nada bajaba al corazón. Por ende, había una gran diferencia entre lo que yo sabía y lo que yo vivía. Yo vivía una fe muy diferente, yo vivía una vida muy diferente. Yo seguía viviendo una vida de mucha algarabía, de mucha complacencia a los demás, de mucho mundo, pero a la vez un vacío muy grande, porque siempre que estaba sola en mi casa, siempre tenía ese vacío, siempre tenía como una tristeza, una melancolía, que yo le decía, la emigración, es que el season, el cambio de estación, el frío, es que hace mucho calor, es que hay otoño, que las hojas se están cayendo, siempre yo con un vacío muy grande, pero yo no entendía, y siempre con una sensación de que esos dones, esos carismas, esas ganas mías de expresarme, de hablar, de exprimir, de sentir, de buscar una explicación a todo y a cuanto siento y quiero, de dónde venía eso. Yo sabía que había algo más para lo que yo estaba llamada a hacer, pero yo no sabía esto que te estoy diciendo. Yo era siempre una incomodidad, una inconformidad. Hoy en día entiendo que era una conciencia que estaba hecha para más, pero no sabía qué era. Y yo siempre en busca de eso, las respuestas eran, pero ¿qué más? O sea, toda tu complacencia está en tu maternidad, es ahí en tus 3 hijos. Pero no, pero es que yo quiero hacer algo que trascienda, porque es que yo quiero tener un proyecto de vida, pero es que el proyecto de tu vida son tus 3 hijos. Y tú te tienes que dedicar a su educación y a su formación. Y bueno, profesionalmente va a llegar tu momento, tu etapa en la que, porque claro, aquí estamos solos, sin ayuda de familia, de ayuda de ningún tipo. Y bueno, la verdad es que hay que dedicarse a los hijos, ¿no? También tenemos una sociedad un poco complicada. Hay que dedicarse a maternar. Es muy importante y sigue siendo mi principal vocación. El tema es que un día estaba limpiando mi casa y tenía el teléfono a un lado y yo estaba con los auriculares y resulta que escuchando un podcast católico, y esta persona entrevista a alguien que dice, bueno, es que la teología del cuerpo responde 2 grandes preguntas. ¿Quién soy y cómo estoy llamado a ser feliz? Yo dije, ¿qué? O sea, ¿quién es esta persona que puede decir quién soy y cómo estoy llamado a ser feliz? Estas son mis preguntas existenciales que me han acompañado siempre. Y busco el teléfono para ver el rostro de esa persona. Veo el rostro de esa persona y empiezo a seguirlo y a seguirlo. Y bueno, meses después, abren una certificación en teología del cuerpo. Yo hablo con mi esposo
y bueno, entre sí y no, y de dónde vas a sacar el tiempo y cómo es, cuáles son los horarios, Dios tenía un propósito bien claro para mí. En yo hacer la certificación en teología del cuerpo. Empiezo a hacer esta certificación y en cada clase se me revela una verdad que yo buscaba y no entendía. Entendí, abracé y encarné mi vocación de hija. Entendí, abracé y encarné mi vocación de esposa. Y entonces todo empezó a tener un sentido mayor. Empecé a abrazar, a entender mi vocación de madre. Y empezó entonces a tener un propósito mayor. Y yo viendo cada uno de estos tesoros que yo iba entendiendo, yo como quien consigue un tesoro, lo quería compartir. Y voy yo así a mi parroquia y digo, ya va, es que aquí hay que hablar de teología del cuerpo. Porque es que tenemos que empezar a entender quiénes somos, cómo estamos llamados a ser felices. O sea, está bien creer, está bien la fe, en la fe obviamente, pero a esa fe hay que ponerle razón, que decía Juan Pablo II, y es las alas que nos van a llevar a la verdad, esa verdad que me hizo a mí ser libre para amar, ser libre para vivir mi fe, esa verdad que me llevó a un Jesús encarnado y vivo que late su corazón ahí en una capilla de adoración. Y entonces voy yo con todo este fuego que no podía apagar, como decía Santa Catalina de Siena, Santa Catalina de Siena, que cuando sabes y cuando haces para aquello que estás hecho, nadie puede apagar ese fuego, incendiarás el mundo. Voy para allá y me dicen, bueno, pero es que no hay un salón, pero es que si no viene nadie, pero bueno, vamos a primero planificar bien, pero de qué trata, pero cómo es eso, pero quién eres tú, pero quién es esa certificación, ta. Y yo decía, me monté en el carro y le dije, ya va, Diosito, yo necesito hablar de esto. O sea, y claro, y ya no era algo malo que estaba en mí, que yo quería hablar. Ya yo entendí que si yo sentía que todos mis deseos eran santos, que lo que estaba mal en mí eran lugares y las maneras en cómo yo expresaba mis deseos y donde yo buscaba la satisfacción de esos deseos. Entonces, bajo esa tranquilidad y seguridad de que Dios me amó antes de mi existencia, que me creó con un propósito y con un plan, su plan del amor. Me dio estos dones y estos carismas que yo no podía callar. A partir de ahí dije, bueno, si no es aquí, dime Jesús dónde es. Y decidí hacer, y dije, bueno, pero yo tengo personas que me siguen en Instagram para verme bailar un merengue, para escucharme el chiste del día, pero me siguen. Si alguien está interesado en este mensaje, yo lo voy a dar. Tú te encargas de lo demás, Señor. Y así fue que le dije a mis seguidores de mi cuenta personal que me acompañaran en una cuenta a la cual yo llamaría el plan del amor. Donde en esta cuenta yo iba a hablar de este tesoro que yo estaba consiguiendo. Pero no solamente en la teología del cuerpo, de cómo yo había encontrado a Jesús en mi vida y en cada etapa y en cada aspecto de mi vida. Él siempre había estado ahí, amándome, siempre había estado ahí para mí, esperando que yo descubriera cómo y dónde poner esos dones a su servicio, porque era ahí donde iba a yo sentir la complacencia y la felicidad. Así pues que abrí el plan del amor, empezó una persona, mi mamá, empezó 2 personas, mi hermana, y así fue creciendo esta comunidad tan bonita. Hoy en día, hemos crecido, nos hemos acompañado y tengo esta misión y este propósito en la vida que con toda la certeza que viene de Dios. ¿Y cómo lo sé? Te voy a contar cómo lo sé. Porque mis principales vocaciones de hija, de esposa y de madre son las que más se han bendecido, se han glorificado y se han engrandecido en esta nueva misión. Porque esta misión me ha acercado a Jesús. Porque esta misión me ha llevado a ser mejor y una mayor bendición para mi esposo y para mis hijos. Pero también te quiero decir
que no hace falta renunciar a los trabajos, ir a evangelizar, que es desde esos dones y carismas que Jesús nos dio, los que seas, los que tengas. Hay dones y carismas que no son tan notorios como otros, pero también es ahí, a través de ponerlos en servicio de Dios, esos dones y carismas te van a hacer vivir tu llamado. Y es en ese llamado donde somos realmente felices. Hoy te puedo decir que conseguí un propósito mayor, por el cual fui creada. Te invito a seguir mi cuenta del Plan del Amor, donde hablamos un poco más de esto.